Estamos hoy, esta tarde, con Susana Morales, que es una compañera activista, jurista especializada en infancia. La presentación he de decir que me la ha preparado Macu, y bueno, decir quién se lo ha preparado. En 1995 se emitió en España un documental, Las habitaciones de la muerte, que mostraba la situación de los niños en orfanatos chinos. Bebés malnutridos, pequeños, sucios y escuálidos, o niños atados en sus cunas, lo que movió a sus padres, supongo, a iniciar un proceso de adopción internacional en varias ocasiones. Ya en su época universitaria creó junto a su hermana la ONG Un Niño, Un Futuro, consiguiendo recaudar fondos para orfanatos haitianos, que no reciben ninguna ayuda del gobierno y viven de la solidaridad internacional. Actualmente es la presidenta de Familia de Colores, asociación que tiene como principal razón de ser la lucha por el eslabón más débil de la cadena, los niños sin familia, como dices tú. A esta encomiable labor dedica sus esfuerzos Susana para que los niños consigan una familia. Su trabajo no se limita a Haití, también trabaja en Nigeria, República Dominicana, Etiopía, Malí o Nicaragua. Son países a los que viaja para visitar orfanatos y nos puede contar muchas situaciones que encuentra. Como ella misma afirma, orfanato es fea la palabra, pero si dejas de llamarla por su nombre, la sociedad deja de ser consciente del grave problema. Susana Morales propuso en la Asamblea de Madrid un plan de choque urgente de la Comunidad de Madrid para el acogimiento o adopción de niños sin familia, instar al Gobierno de la Nación a elaborar un reglamento que desarrolle la ley de la infancia, así como un impulso del acogimiento y adopción tanto nacional como internacional. Susana Morales recibió en 2017 el Premio León de la Solidaridad, en su caso Leona, de solidaridad por su valentía, firmeza, carácter e iniciativa a la hora de aceptar nuevos e innovadores riesgos. Esta breve presentación nos refleja la profundidad de su trabajo, su calidad humana, y por eso esperamos que Susana nos traslade datos, inquietudes y valoraciones de cómo está hoy en día el mundo de la adopción. Muchas gracias por estar aquí y acercarnos a este mundo tan desconocido. Gracias a ti. Te doy la palabra. Muchísimas gracias. Bueno, yo voy a ver si esto, para abrir boca, sí consigo poner algún vídeo que nos dé nos acerque un poco a la realidad que yo vivo y en la que yo trabajo. Bueno. Esto es un proyecto. Lo que pasa es que lo que no funciona es el audio. Bueno, no pasa nada. Lo oís, ¿no? Sí. Esto es una escuela en Jeremy, en la punta de Haití. Son 10.000 niños por escuela, de un proyecto que conseguimos llevar a cabo, uniendo fuerzas con Mensajeros de la Paz, para reconstruir más de 20 escuelas afectadas por el huracán Matthew. Cada escuela tiene una media de menores atendidos donde también comen, beben, no solo en la España de hace muchos años, donde también a los niños se les nutría. Y conseguimos ayuda por parte de España y se consiguió llevar a cabo esa reconstrucción, y esa era una de las bienvenidas que nos proporcionaban los niños cuando nos veían llegar, bueno, pues para agradecernos la ayuda facilitada. Ya de los pobres, al final con 600.000 euros se hacen maravillas. Esto es uno de los... ¿Lo vais a ver al revés? Sí, no importa. Sí. Esto es en un viaje que embarqué a Antonio, yendo a la zona del huracán Matthew. Paramos el coche y yo le decía a la monja que por favor les pidiera que les pusiese algo de ropa a los niños. Son monjas de la caridad de San Vicente de Paúl, y el hombre le decía que no quisiera, es que no tenía nada que ponerles a los niños, ¿no? Bueno, yo me voy a levantar, que estamos entre amigos, que estoy muy cómoda. Bueno, yo voy a empezar con unas cuantas cifras que no por hacer leñita de
del árbol caído, que no se ha caído, aunque en ello está, Partido Popular, pero vamos a dar unas cuantas cifras de a qué se dedica. Bueno, cuando ellos firman el pacto con Ciudadanos, se comprometen ambos partidos a que como presupuesto para la infancia más vulnerable, mínimo va a haber 1.500 millones de euros de presupuesto anual. Bueno, en este último pacto, en el cual PNV, etcétera, han participado, resulta que finalmente la cantidad destinada a infancia más necesitada son 300 millones de euros. Es decir, han recortado 800 millones de euros a la infancia más necesitada. Yo deduzco que esto debe ser porque los niños no son, desgraciadamente para ellos y afortunadamente para las mujeres y para los pensionistas que salen a la calle a reivindicar sus derechos, como ellos sí que son los más vulnerables de los más vulnerables, no tienen capacidad de poderse poner en la puerta del Congreso a clamar batalla, pues queda igual recortarle las partidas a estos pobres niños porque no se quejan. Y hemos pasado de 1.500 millones a 300, es decir, una reducción de partida presupuestaria de 800 millones de euros este año. Nada más y nada menos. En materia de cooperación internacional, eso para los niños españoles, en materia de cooperación internacional, hablamos de que desde que está el Partido Popular hemos pasado de 4.000 millones de euros, que es la herencia que le dejó el Partido Socialista, a escasamente 1.500 millones de euros a nivel nacional para cooperación internacional. Con Zapatero además vivimos en la mejor de las épocas en cooperación internacional. Siempre una de sus banderas fue el 0,7% del Producto Interior Bruto para cooperación internacional, llegando a destinar más de 5.000 millones de euros para cooperación. Luego nos extraña mucho cuando vemos a la gente desesperada montar a sus hijos en las pateras y mandarlos en barcos aunque mueran en el intento. Tiene mucho que ver la falta de inversión de estos países, no solo de España, sino del resto de la Unión Europea, que se le debería de caer en general la cara de vergüenza, pero no se le cae. No solo no se le cae, sino que encima los pobres bomberos que van a rescatar a gente al Mediterráneo encima le tienen que meter preso. Por hablar un poquito de la situación de la infancia en España, yo siempre me he dedicado, por presentarme, aunque parece ridículo porque la mayoría me conocéis sobradamente, ¿no? Bueno, yo soy Susana Morales, soy la presidenta de la Asociación Familias de Colores, diré presidenta, no presidente, que luego se me echa encima toda la del EA. Y soy la presidenta también de la Federación Adoptamos. Mi lucha empieza hace más de 15 años por la infancia más desfavorecida, que desde mi humilde punto de vista es la infancia cuya familia o no existe o aún existiendo no puede hacerse cargo de ese menor. Porque huérfano no es solo el que sus padres han fallecido, es tan huérfano el que sus padres viviendo no quieren o por sus circunstancias no pueden hacerse cargo de él, igualmente está solo en el mundo. Entonces esa fue mi lucha y empecé a preocuparme. Y es verdad que comienza a raíz hace 20 años de la adopción de mis padres, de mi hermana que ya tiene 17 años, que es de origen chino, de las habitaciones de la muerte, como muy bien decía la compañera, y de darme cuenta de la cantidad de millones de huérfanos que existen en el mundo y que necesitan una familia. A día de hoy, según UNICEF, oscila la horquilla entre 120 millones y 140 millones de niños huérfanos en el mundo que esperan una familia. Luego dirá nuestro gobierno que no hay niños adoptables. Para ellos. De todo tienen que escucharse, claro. Pero ahí empieza mi lucha. Mis padres, luego de adoptar a mi hermana Carmen, adoptan a mi hermano William en Haití, cuando la adopción en Haití era algo que era muy poco conocido. Y ahí fue cuando decidimos fundar Familias de Colores. Haití le puso en el plano mundial el terremoto. Pero muchos años antes ya Haití era uno de los países más pobres de todo el mundo, el más pobre siempre de toda América y uno de los más pobres del mundo. Yo de hecho recuerdo antes del terremoto irme de viaje, todos los años yo viajo varias veces a Haití, que me decía la gente, que te vas a Tahití. Y yo decía, sí, a bailar el hula hula, no te digo, me voy a Haití.
Porque era un grandísimo desconocido el país y cómo vivía en una extrema pobreza. A partir de fundar Un Niño Un Futuro nos dedicamos sobre todo a ayudar a orfanatos, porque como decía muy bien la compañera, en estos países tan empobrecidos los orfanatos no tienen una red estatal que les pueda ayudar, es decir, viven de los donativos que puedan encontrar de ONGs mayoritariamente extranjeras o de padres adoptantes cuando adoptan a sus hijos que dejan allí un donativo. Y con lo cual, con estos donativos subsisten los niños que se quedan. Bueno, luego llegó David, mis padres le cogieron el gustillo al tema de la adopción, o sea que motiva bastante que se lo digan a Susana Riso y que hablaba con ella, que está encantada con su niña, a pesar de 8 años de espera, lo cual es inhumano. Adoptaron a mi hermano David, que tiene una cardiopatía, que llegó de China con 4 años. Tenía un futuro complicado en su país, pero bueno, pues aquí sin embargo ya con 13 años su vida es absolutamente normal, con un tratamiento médico lleva una vida absolutamente normal y es un niño feliz y sano. Y luego llegó mi hermana Daniela, que es de origen haitiano y tiene varias patologías, llegó con 6 años y ya tiene 9. Luego tengo 2 sobrinos adoptados también, que también tienen necesidades especiales de Haití, en fin. El nombre de Familias de Colores de mi asociación no viene porque sí, viene porque en mi familia la componemos blancos, chinos, negros, mi padre que es de Cuenca pero parece moro, mi madre es madrileña pero parece británica, con lo cual somos una mezcolanza genial y por eso somos familias de colores, porque cada uno somos de un color y nos da igual. Nos queremos muchísimo y somos una familia tan normal como la que se ha conformado aparte única y exclusivamente de hijos biológicos. Voy a entrar, por no dispersarme, que yo tiendo bastante a dispersarme, en por qué las familias españolas recurrimos a la adopción internacional y no a la nacional. Siéntese, caballero. Y cuando acabe me vais a entender, porque la situación de la adopción nacional es una auténtica vergüenza. Yo no he conocido ningún país que se llame desarrollado que tenga a sus menores bajo custodia en la situación en la que tenemos a los nuestros. Ahora mismo España, según las cifras últimas del Ministerio, que son de 2016, hablan de que hay más de 40.000 niños a nivel nacional bajo custodia del Estado. De estos, más de 15.000 viven en centros residenciales, orfanatos, para que me entendáis todos, porque esto de centros residenciales parece que se van de vacaciones de veraneo. Bueno, estamos a niveles de Rumanía en materia de cuántos niños tenemos bajo custodia del Estado y cuántos niños tenemos viviendo en centros residenciales y que no tienen derecho a crecer en familia. Nadie se ha planteado nunca que por qué, si tenemos tantísimos niños, no hay nunca una campaña nacional, igual que se hacen campañas de poner aparatitos del corazón en los centros comerciales, adoptar perros, el alcoholismo de los adolescentes. ¿Por qué no se hace una campaña como se hace en otros países nacional de visibilización de todos estos niños que están esperando una familia en hogares, en residencias españolas? Pues debe ser que no interesa. Por un lado, los niños no votan. Es algo que hay que tener meridianamente claro. Los niños no votan ni dan la murga como los pensionistas a la puerta del Congreso de los Diputados. Con lo cual, sus derechos se vulneran como cada uno quiere, como cada gobierno en conciencia quiere. Por otro lado, la mayoría de estos niños no son susceptibles de ser adoptados. Con lo cual se está vulnerando el derecho primordial y que consigna todos los tratados internacionales, que es el del derecho del menor a tener familia. No hay un derecho más alto que el del derecho del menor a crecer en una familia definitiva y desarrollarse en un hogar definitivo.
independientemente de que sea el biológico o un adoptivo. Sin embargo, en este país se ha tomado la medida de sacar a los niños de manera masiva en acogimiento temporal y los que no, pues se quedan en centros de acogida. Es decir, prevalece el derecho de los padres biológicos respecto a estos niños y a no querer soltar la patria potestad, por muy duras que sean las circunstancias por las cuales les hayan retirado esa patria potestad. Porque yo, por ejemplo, cuando participé en la legislación del Partido Socialista en materia de infancia, uno de los puntos que yo estructuré para el partido fue dejar meridianamente claro que a una persona, por ser pobre, no se le puede quitar sus hijos. Que a esa persona, y más en la crisis, si era pobre o se había visto una situación de vulnerabilidad económica, lo que había que hacer era ayudarla, no encima quitarle sus hijos. Pero es que la mayoría de los niños que están en los centros de acogida no son de familias que únicamente son pobres, sino que vienen de situaciones muchísimo más duras, no voy a explicar cuáles, pero os podéis imaginar qué tipo de situaciones, que hacen que los padres sea prácticamente imposible que puedan recuperar a esos menores, porque están inhabilitados. Ojalá todos los padres fueran maravillosos, pero la realidad es que no es así. Y son miles en todos los países, tanto desarrollados como ya en los subdesarrollados, muchísimo más. Con lo cual, nosotros que hicimos, porque esta ley de la cual el PP de infancia y protección a la infancia y adolescencia, que se da mucho golpe de pecho, aunque no la ha puesto en marcha después de 3 años de tenerla aprobada, realmente es la ley de Zapatero. Zapatero la dejó hecha y ellos la han cogido, la han modificado una miseria y han dicho, pues, nuestra. Bueno, mira, me da igual, si es para el bien de los niños, que se la robe quien quiera, pero que la pongan en marcha, porque 3 años después de aprobarla sigue sin estar en marcha. Y esta ley decía que si a los 2 años un niño de estar bajo custodia del Estado, sus padres no se habían rehabilitado, y es una medida que traemos de la administración Clinton, los niños tenían derecho a ser adoptables, porque al final, si no, lo que nos encontramos son los niños que entran en el sistema y salen con 18 años del sistema y han perdido toda su infancia porque prevalece el derecho de los padres biológicos, aun cuando no les hayan ido a ver en 10 años, a mantener esa patria potestad. Y al mismo tiempo hay un montón de familias adoptivas españolas deseando ofrecerles un hogar que esperan años y años, porque no es que no haya niños, es que no hay niños en situación de adoptabilidad, que es muy distinto. Bueno, esto que se planteaba, que estaba muy bien, que era muy buena idea, que el PP en el papel lo puso muy bonito, pues todavía no está puesto, no está en vigor 3 años después. Bueno, yo estoy peleándome con el secretario de Estado a ver qué es lo que hace, qué es lo que no hace, porque al final, para quien corre el tiempo es para los niños. Desgraciadamente un niño, según se va haciendo mayor, menos familias quieren tenerle. La realidad, tanto en adopción como en acogimiento en España, es que el 90% de los niños que se tienen adoptados y acogidos son niños menores de 5 años. En el momento en que cumple 6 o 7 años, lo tienes realmente difícil, y de 7 en adelante son los niños que pueblan en un 90%, y niños con necesidades especiales, los centros residenciales. Y son los que van a vivir probablemente toda su vida hasta los 18 años en centros de residencia, habiendo habido familias que estuviesen dispuestas a darles un futuro definitivo, con todo lo que además se ahorraría el Estado, que esa es otra que ahora entraremos. ¿Qué sucede cuando un niño cumple los 18 años en España? Que se llaman niños extutelados. Básicamente te vas a la puñetera calle, con una mano delante y otra detrás. Claro, por ejemplo, el 2016, que es el último año del que tenemos cifras oficiales del Ministerio, 2.300 niños abandonaron centros tutelados porque cumplían 18 años. De esto Europa nos ha dado collejas, pero es que a Rajoy como que le da igual, O sea, a Rajoy las collejas
Qué bonito es, bonito día, bonito marco. ¿Alguien me puede explicar un niño con 18 años que ha crecido en un centro, en un orfanato, precisamente porque no tiene red familiar, ni propia ni de familia extensa? Porque se busca siempre tanto el acogimiento de su propia familia como de sus tíos, sus abuelos, etc. O sea, no tiene red familiar. Con 18 años no ha podido tampoco desarrollar una FP o una profesión que le permita tener una calidad de vida cuando salga del centro de manera autónoma. Son niños que además no tienen por qué ser huérfanos. Huérfano entendemos al que le falta el padre y la madre, y por eso tiene pensión de orfandad. Pero estos niños a lo mejor tienen padre y madre vivos, pero como si no los tuvieran. Pero ya por ese hecho tampoco tienen derecho a ninguna ayuda. De todas maneras, las ayudas son paupérrimas, son 200, 300 euros al mes. O sea, a un preso, cuando sale de prisión, se le da como una especie de salario, de reinserción social, durante un montón de meses para que se reinserte en la sociedad. ¿Y a un niño con 18 años? Pues que tiene menos derecho que un preso. ¿Ha hecho algo malo? Aparte de nacer donde le ha tocado, que ya bastante tiene la criatura. Los estamos abocando a la más absoluta indigencia. Algunas comunidades autónomas tienen algún plan, las ONGs, pero esto no es un tema de ONGs. Yo siempre lo digo, las ONGs parcheamos. Pero esto es un tema nacional que tiene que coger el Estado las riendas. No puede dejar a sus chavales que salgan a los 18 años ¿a qué? A robar, a delinquir, porque es que no tienen otra manera de sobrevivir. Si les estás dejando en la puerta con 2 maletas a los 18 años recién cumplidos. Detrás de esto se trasluce, y es algo que a mí denunciarlo me ha traído ya bastantes quebraderos de cabeza, pero bueno, yo ya lo sigo diciendo mal que le pese a muchas autoridades competentes. Probablemente el por qué no salen niños en adopción que pudieran salir muchos más de lo que están en acogida, o que esas mismas familias acogedoras que llevan un montón de años acogiéndolos pudiesen ejercitar la adopción, que es su deseo, porque ya son miembros de su familia. Después de 4 o 5 años en una casa, ese niño es de su familia. El problema viene porque la mitad o más de la mitad de los orfanatos o centros residenciales, me gusta que le diga la OGT, vamos a decir centros residenciales. Los centros residenciales están en manos privadas. Hace ya como 20 años se empezó a subcontratar lo que eran los centros de acogida, y ahora estamos pues fácilmente, la Comunidad de Madrid es un 70% ya. Además, cuando ellos concursan, hacen, ¿cómo se llaman? Presupuestos... No, tienen un nombre, como que son tan bajos que son temerarios, ofertas temerarias, que al PP le parece fenomenal, aunque los niños estén en la más absoluta cochambre. Claro, aquí quien está detrás de todos estos orfanatos privados son grandes patronatos, que no lo digo yo, que cualquier artículo que podéis buscar en internet, aunque no se le haya dado toda la voz que a mí me gustaría, pero está publicado por muchísimos periódicos, el gran negocio de los niños en España. Estos grandes patronatos, donde nos podemos encontrar detrás de los mismos Koplovich, Legionarios de Cristo, y toda esta amalgama, los de siempre. Todo, es que valen para todo. Valen para construirte un puente, para tener un orfanato, valen para todo, hija. Otra cosa es cómo lo tengan luego. Crean además redes, no solamente lo que es el sostenimiento del orfanato, sino que crean además
temas de seguridad, catering, o sea, es un negocio redondo porque además ellos cobran por niño al mes. Alguien se puede preguntar, o sea, yo me pregunto, si de media a las familias acogedoras, tanto ajenas como a la propia familia del menor, es decir, si es una abuela la que quiere hacerse cargo de los niños, se la da de media, depende de la comunidad autónoma, pero se la da de media de 0 a 200, 300 euros al mes. A estos centros de media, y en función de las necesidades del menor, les paga la Comunidad de Madrid al mes por menor entre 3.000 a 5.000 euros. Madre mía, ¿cómo te hago de Y la residencia de mayores y todo. Eso es. Y ahora, lo que pasa es que lo tienen muy bien organizado, pero ya más digo todos, y ahí tenemos que darnos una buena colleja, porque esto pasa en todas las comunidades autónomas. Esto es potestad autonómica. Entonces, y además son los mismos cooptando todas las comunidades autónomas. ¿De verdad los consejeros de todas las comunidades autónomas no son conscientes de que el 16% de sus recursos a las familias acogedoras, del 100%, es lo que se destinan a estas familias únicamente y el resto se va a las residencias, aun cuando asuman el 60% de los niños en las familias acogedoras? Es que encima le están gastando una pasta brutal, teniendo a los niños en un centro que no siempre reúne las mejores características. ¿Por qué? Pues ahí os dejo la pregunta. Porque los informes también que favorecen la salida de estos niños de los centros también los hacen los mismos trabajadores sociales que trabajan dentro de esos mismos centros. Pero para el niño que se va, niño que perdemos. Esto no, ya os digo, no se cuenta porque nos podemos dar buenas collejas todos, pero tiene que haber alguien lo suficientemente valiente en este país que se siente, se plante y diga, miren señores, hasta aquí hemos llegado. Con los niños no se juega. Y a partir de aquí están muy bien las campañas del tráfico, las de los perritos, yo tengo 2 perritas adoptadas, me encantan, pero no es proporcional, las del ataque de corazón, pero estos niños están esperando y cada día para ellos supone una oportunidad menos de poder encontrar una familia. Ante este panorama tan halagüeño, ¿qué hacen las familias españolas? Porque seguimos siendo, a pesar de las trabas y las piedras en el camino que nos ponen, de los países europeos con más familias decididas a adoptar aquí o donde haga falta. ¿Qué hacemos? Pues miramos fuera, porque solo hay que ver un telediario para ver la mierda de mundo en la que vivimos y darse cuenta que hay millones de criaturas necesitadas de una familia, según UNICEF, entre 120 y 140 millones de huérfanos, nada menos. Bueno, pues ahora llegan las familias allí a las comunidades autónomas a informarse y le dicen que no hay países donde adoptar. Bueno. No, es que claro, China, Rusia y Etiopía es que ya han cambiado sus circunstancias. China, Rusia y Etiopía son los países con los que empezamos nosotros la adopción internacional hace 20 años. Y seguimos con los mismos. Claro, China, Rusia y Etiopía, es verdad que a lo largo de 20 años han modificado sus circunstancias, bueno, pues porque tenemos al loco de Putin, los chinos que son muy suyos y Etiopía porque se ha colapsado. ¿Qué ha hecho el resto de la Unión Europea? Yo no me meto en Estados Unidos porque esos juegan a otra división. Pero Europa trabaja bajo los mismos criterios de convenios internacionales.
Ni los alemanes, ni los daneses, ni los suecos, ni los franceses van robando niños por el mundo. Es más, tienen mucha más experiencia que nosotros en materia de adopción internacional. Porque los nórdicos adoptaban niños cuando era Portugal y que se los daban después de la dictadura. Bueno, pues ellos ¿qué hicieron? Pues buscar otros países, que hay unos cuantos, donde los niños no pudiesen encontrar familia dentro de sus propias fronteras, porque la adopción internacional siempre es la última salida. Siempre hay que intentar que el menor se quede dentro de su entorno familiar, sino que salga en adopción nacional, y si no ya, internacional. Pero hay que ser sinceros. Estos países tienen tantísima pobreza, tantísima mortalidad femenina en los partos, tienen tantos hijos, que es que tienen niños como los champiñones que te van saliendo. O sea, es increíble. El que es un afortunado está en un orfanato por cutre que sea. La mayoría están tirados por la calle, como me decía a mí un padre el otro día, que es periodista de guerra. Claro, el gobierno español, este y el de antes, cuando le preguntaban tenía que justificar su mala gestión. Decían, no, hombre, es que ya no hay. ¿Ya no hay? Pues vente conmigo a Haití. Venirse conmigo, como yo le dije a algún político de turno, a Haití o a Nigeria, nos damos una vuelta y luego me dices que si no hay niños susceptibles de ser adoptables, que se te van enganchando por la calle a las piernas, y por no decir los orfanatos. Lo que pasa es que es muy cómoda esa postura. El resto de la Unión Europea, afortunadamente, trabaja de otra manera, y entonces cuando China o Rusia o Etiopía cambian sus circunstancias, como pasa cíclicamente, buscan otros países. Buscan hacer convenios bilaterales, les mandan ayuda, tanto de personal como económica, porque claro, tú lo que no le puedes pedir a un país tercermundista donde la gente se está muriendo de hambre y tiene los niños sin censar, que esta también es otra. Ahora llega Merkel, que es la reina del convenio de La Haya, y le dicen, usted me tiene a mí que garantizar los pasos que yo quiero que usted dé, burocráticos, de organismos y jurídicos, conforme al convenio de La Haya, para que usted a mí me asegure que las adopciones están conforme a lo que a mí me gusta. O sea, jodido Mayo, pero ayúdala con dinero a ese país. ¿O es que qué pretende? ¿Que ponga a trabajar 300 funcionarios y 5 organismos así del aire cuando tienen la gente muriéndose de hambre? Claro, ellos siempre dicen, desde el convenio de La Haya, desde sus atalayas y sus despachos maravillosos en Bruselas, que todo esto es en pro del bienestar superior del menor. Que yo me imagino que si le preguntan a un niño moribundo en la calle si prefiere que le saquen sin tanta burocracia y tener una oportunidad de vivir, o sea, que se muera esperando a que implementen las normas de la Merkel y de todos los que vamos detrás, pues hombre, yo creo que diría que es mejor que le saquen y que le busquen una familia. En cualquier caso, Europa, por sus propios intereses, ha firmado muchísimos convenios con muchos países, y nos encontramos que la mayoría de la Unión Europea adopta en 45 países que España mantiene cerrados, la mayoría africanos. Lo cual a mí me hace pensar también si esto nos radica un poquito en un tema racial. De acuerdo que los países africanos son los que menos capacidades tienen, pero si Francia o Italia, que no son los daneses, es capaz de trabajar con un montón de países africanos con garantías, ¿por qué no lo hacemos nosotros? Si tenemos muchísimas familias adoptadas. Es que ellos no se dan cuenta, los burócratas, que lo que están haciendo es abocar a niños a morir. Pero cuando los niños no salen de los orfanatos no deja un hueco para que entre otro de la calle. Y yo he tenido que ver en Haití cómo a las puertas de los orfanatos llegaban las madres con los niños en brazos y tenerles que decir, amigas mías, directoras de orfanato, con todo el dolor de su corazón, que no podían coger a un niño más. Y a los días llegar esa mujer con el niño muerto en los brazos. Esto me gustaría a mí que esta gente alguna vez se diera una vueltecita.
O ver a los niños descalzos, con el pelo naranja de la desnutrición, cómo te piden algo de comer, cómo te llaman mamá, porque para ellos todos los blancos son posibles padres adoptantes, ellos no entienden de burocracia, ellos llegan allí uno blanco y tú, pues este se lleva a alguien. Pues aquí que te hacen su mejor gracia, te saltan, te pellizcan. A mí un día me puso el culo lleno de pellizco. Antonio, en el viaje que me acompañó, no se lo olvidará, se llamaba Sansón, el nombre le venía al pelo. Era así de pequeño, se agarró a la pierna de Antonio y con la que le quedaba libre daba unos mandobles a los demás para que no se acercaran porque ese ya era su padre para él. Es mucha desesperación la que sienten los niños por vivir en familia porque las condiciones de los orfanatos de los países tercermundistas son de verdad muy lamentables. Yo he llegado a eso, a ver orfanatos que eran prácticamente una chabola con 4 colchonetas en el suelo, llenas de bebés, que tenías que ir saltándolo, con 4 sillas de playa y encontrarme en un chamizo de estos típicos de los documentales de la 2 a una niña pues, que estaba falleciendo en esos momentos y tenerla abrazada hasta casi el momento de fallecer. Esto no lo han vivido nunca. Cuando hablan de cifras, mienten con una cara que se les debería de caer de vergüenza. Es que nunca han viajado a un orfanato y sabe lo que es que un niño te eche en los brazos y saber que si ese niño no sale, otro no va a entrar, porque otro está en la puerta esperando poder entrar, porque este es un afortunado, este está en un orfanato, pero es que la mayoría están en la calle. Y al mismo tiempo saber que aquí son miles y miles de familias las que están deseando poder adoptar. Entonces, a mí, a veces que mi padre, que es más, o Antonio, que es más pragmático, ¿no? Yo le digo, es que les voy a arrancar la cabeza. Es que no puedo más con ellos. Porque sería tan fácil la solución. De verdad que si se necesitase para la solución un gran despliegue de medios económicos o de personal, dirían, bueno, pues es que está la cosa muy mal, no hay dinero, no hay tal, pero de verdad es que es tan lamentable que no solamente no se necesitan medios, sino que ellos se ahorrarían millones de euros con los niños de España. Cada niño que saliese en acogida permanente y en adopción sería dinero que dejarían de pagar las comunidades autónomas y hablamos de al mes entre 3.000 y 5.000 euros por menor. Y hablamos que en España hay 40.000 millones de euros. Tenemos un problema además demográfico. Yo tengo, al hilo de lo de las pensiones todos los días, venga a escuchar, tenemos un problema demográfico, porque no tenemos niños, porque no tenemos niños. Coño, tienes 8.000 parejas que no tienen hijos y quieren tenerlos, y además parejas con una economía solvente, y no les está facilitando tener hijos. Entonces, ¿a qué estáis jugando? O mujeres solteras. Mira, yo por ejemplo, uno de mis caballos de batalla ha sido siempre la adopción de las familias del mismo género. Y las familias monoparentales y monomarentales. Yo que a Pedro Cerolo, que en paz descanse, le perseguía ya hace muchos años, por favor firma el convenio de Sudáfrica, por favor firma el convenio de Sudáfrica cuando todavía gobernábamos nosotros. Porque Sudáfrica admitía familias de todo tipo de género sin restricción. Afortunadamente ahora hay más países que también admiten la adopción del mismo género. Está Colombia, está Brasil, está Uruguay, está México. Pero es que no se está dando información tampoco a las familias real. O sea, en las reuniones a las que las familias se dirigen a las comunidades autónomas, en vez de... Yo no digo que la adopción se venda como la octava maravilla del universo, porque ser padre no es fácil, biológico o adoptivo. Y el proceso de adopción tiene muchos momentos muy duros. Pero no como se lo están vendiendo.
O sea, no os podéis imaginar a qué nivel llega, bueno, las llaman las cribas, con eso lo digo todo. Mi padre hace 20 años, cuando fue a la primera reunión informativa, hace 20 años, ya llegó de a casa diciendo que menos mal que él ya tenía 2 hijas biológicas mayores, si no hubiese salido corriendo. Pero no solo adoptar, sino tener hijos, de cómo se lo pusieron, de horrible. Es más, cuando en España la mayoría de los niños que están esperando una familia son niños mayores o con necesidades especiales, en lugar de intentar a esas familias informarles y hacer hincapié en ese perfil de niños, aun cuando las familias se interesen, se lo desaconsejan. O sea que a un niño que tenga 6 años, que esté esperando una familia, que un niño de 6 años, que es como llegó mi hermana, y llegó de Haití, y llegó con otro idioma, y llegó enferma, y llegó sin haber ido nunca al colegio, que no es el caso de un niño de aquí, si se lo desaconsejan, claro, la gente cuando va a las reuniones informativas de las comunidades piensa que el técnico de turno le va a dar una información aséptica, libre de carga y de interés. Porque cuando vienen a nosotros, bueno, pues las chicas de la OA, de la entidad, aunque seamos entidades sin ánimo de lucro, pero algún interés tendrá. Cuando tú le intentas explicar que la realidad no es esa, que le están vendiendo una realidad que no es cierta, que no se dé por vencido. Nosotros hicimos un programa maravilloso con CESIDA, con la Coordinadora Nacional de la lucha contra el VIH, para promover la adopción de niños con VIH, porque es la necesidad especial que más huérfanos ha dejado en el mundo, con la idea de que en los cursos preparatorios de las familias adoptivas, para obtener la idoneidad para poder adoptar, se lo pusieran. No se lo ponen. Es increíble. Yo tengo familias ahora mismo ya que van a ir a buscar a sus hijos con VIH, pero porque han buceado por internet. Pero esta gente que está jugando, esta gente de servicios sociales, y tengo varios nombres en la mente, una en Andalucía, otra en Valencia y otro en Madrid. O sea que es que los hay en todos los sitios. Estos funcionarios de carrera que llevan ahí toda la vida, no se jubilarán ya, que son como el que tiene una carnicería y es vegetariano. Porque es que parece que se dedican a joder, así de claramente, a jorobar a los niños, en lugar de intentar buscarles una familia. Y además es gente que lleva 40 años trabajando en lo mismo y no se ha molestado nunca en hacerse un viaje para ver cómo viven estas criaturas. Y lo durísimo que es viajar a estos países y verles cómo están. Y lo difícil que es para nosotros como entidades sin ánimo de lucro tener que depender de las decisiones de esta panda de gente. Porque además es que es verdad que no hemos tenido ayuda ahora porque es el Partido Popular, pero nos estamos encontrando tan solos otra vez en esto. Por parte del Partido Socialista también, que me da una pena como militante del Partido Socialista desde los 18 años, ver cómo otros partidos se interesan muchísimo más por esto que mi propio partido. Es, para mí, a otros les dará igual, pero para mí dolorosísimo, porque para mí la lucha de los niños más vulnerables, de quien yo he aprendido en materia de cooperación internacional, que ha sido de José Luis Rodríguez Zapatero. Y de María Teresa Fernández de la Vega. Y de la Vega, que además sigue haciendo cooperación internacional con Nigeria. Yo, por poner una anécdota de cómo respiramos los socialistas, podrá gustarnos más Pepe Bono o no. Cuando era ministro de Defensa, y esto lo cuenta en su libro, por eso lo puedo contar, porque él cometió ahí bienvenida sea esa irregularidad. A nosotros nos llaman las monjas de la caridad de San Vicente de Paulo en Haití, que para quien no sepa cómo trabajan ellas en el extranjero, son
reparten preservativos, píldoras del día después, o sea, y como dicen, si no quieren aborto que se vengan aquí a ver cómo nacen las criaturas. Yo las he escuchado colocar a Ratzinger, con Francisco están más contentas. Pero con Rocco tampoco estaban muy alegres. Porque son de la parte moderna de la iglesia, de la que trabaja a pie de campo desde hace 40 años allí. Llegaron cuando eran niñas, de Burgos, muchas de ellas, y siguen allí las pobres. Y nos llaman. Yo llevo muchos años trabajando con ellas, tanto allí como en República Dominicana, en un centro de niñas abusadas sexualmente por sus familias, ahora que está tan de moda también lo de los abusos sexuales. Estas, además, por sus familias. Y nos dicen, hay una niña que tiene 2 años, que está muy malita, que se está muriendo. Y aquí no hay, tiene una cardiopatía grave, y aquí no hay capacidad en Haití para poderla operar. Hemos intentado sacarla a otros países y nadie nos la quiere acoger. Nosotras, yo que tendría 20 años. Bueno, hermana, pues no sé, voy a ver qué hago. Total, que ni corta ni perezosa, cogí y me metí en internet a mirar, que a mí me caía muy bien, me parecía muy buena gente, el teléfono del gabinete del Ministerio de Defensa. Como llamé a varias ONG de estas que traían niños, no me quería ayudar a nadie, digo, pues mira, ya la pérdida de Dios, digo, total, si no es la niña se nos va a morir. Y llamo, y me lo coge, qué casualidad, la secretaria era una militante del PSOE de Pinto. Yo hasta hace poco era del PSOE de Pinto. No lo sabía, lo he sabido después, pero que dice mucho de dónde nos da la patata todo. Le cuento mi milonga, ella sin conocerme de nada, o sea, el teléfono de sí, dígame, digo, mira que soy menganita, que te voy a contar una historia, no te asustes, no soy ninguna loca. Total, que me pasa, dice, pues te voy a pasar con otra persona, y me pasa con, pues bueno, tenía 2 manos, una derecha y otra izquierda, y me pasa con Cristóbal Rosalén, que es el padre de la cantante Rosalén, que entonces no era ni conocida ni nada, o sea. Y le cuento yo a este hombre que había sido cura, luego se salió, obviamente, y le digo, mire, me pasa esto. Bueno, pues déjame que lo voy a mirar. Y al día siguiente nos llaman, sí. Se lo está contando al ministro, coincide con que nos vamos con un avión militar a Haití, a la República Dominicana, y que nos la traemos en el avión. Por supuesto, ellos nos investigaron a mi familia, no fuéramos unos pillados de la vida, pero se la trajeron en el avión militar. Yo recuerdo ir a recogerla a Torrejón, venía Gemma, que por cierto el otro día le vi, se pasó todo el vuelo Gemma rascándola a la espalda porque la niña tiene unas costras en la espalda brutales. Yo recuerdo a Pepe Bono sacarla en brazos del avión militar y según la colocó en el suelo, estaba la pobre tan delgadita que le hizo el pañal. ¡Pum! Luego siempre ha sido, porque ella ha servido aquí. Nada, la llevamos al hospital, se la operó, además se portaron fenomenal. Trajeron a un médico de Nigeria, voy a decir, de Ginebra, a tratarla. La niña volvió con su madre. Bueno, pues como os decía antes, los padres biológicos no siempre son lo que nos gustaría que fueran o lo que los niños se merecen que sean. Esta señora se dedicó a vender las medicinas de la niña que eran vitales para su supervivencia. A pesar de que la pagábamos la escuela, la pagábamos la manutención de la niña, bueno, pues ella no... Para ella la niña era más una carga que otra cosa, total. Que a los 2 años nos llaman otra vez las monjas. Otros años sigue teniendo contacto, pero porque pagábamos lo de la niña. A través de la ONG, que la niña estaba muy enferma otra vez, que estaba muy malita. Y ya ahí sí que ya le dije, bueno, pues si la madre quiere que la saque del país, tiene que firmar la renuncia definitiva a la niña, porque
Yo no voy a estar trayéndome a la niña para que luego la niña esté al borde de la muerte cada vez que la devolvemos. Bueno, la niña vino, en este caso mi familia no se la pudo quedar como la otra vez, porque ya estaban mis padres adoptando a David, que también tiene una cardiopatía grave, y fue para las cosas yo creo del destino. Había unos amigos en Andalucía, que él es cirujano y ella es enfermera, no pudo tener mejores padres, que estaban adoptando en China, pero en China se alargaba muchísimo el proceso, y ella había tenido ya un par de abortos espontáneos, pero ya avanzado el embarazo. Y dijeron, mis padres le llamó y les dijo, mira, pastor, no sé si te parece una locura lo que te voy a plantear, pasa esto, es una niña que ya tiene 5 años, y dijo, para mi mujer. Y tiene 15 años. Y es la más andaluza de los andaluces. Vamos, que la no saca hasta en el ABC besándole el pie al Cristo. Y que yo digo, pastor, digo, en el ABC había otro periódico. Dijo la cosa que a la ABC le ha molado, la cosa de la niña negra besándole el pie al Cristo, y que no será porque ella me ha hecho gracia. O sea que al final se consiguen cosas muy bonitas con la ayuda de gente que tenga corazón. Lamentablemente estamos viviendo unos tiempos en que el corazón no sirve. Todo el mundo cuando tú le hablas de estas cosas te dice que sí, que qué horror, que qué indignación, que cómo puede ser. Pero a la hora de la verdad te pasan toda la mano por el lomo, como yo digo, pero ninguno te ayuda a nada. Y si te ayudan encima no es ni de tu partido, que es lo peor. Que a mí se me van y se me vienen. Pero bueno, yo como digo que los niños es transversal y que tiene que ser una lucha de todos los partidos políticos y de la sociedad en conjunto, y que sus niños no tienen por qué pasar necesidades, y que además nacer es un accidente geográfico, y nacer en una familia o en otra es el azar, pero es verdad que te condiciona la vida. Y si encima naces en un país tercermundista y naces sin familia y naces enfermo, yo que peleo mucho por los niños con el VIH, pues antes de 5 años seguramente te habrás muerto. Yo siempre apelo a los socialistas buenos, que somos la mayoría, aunque estemos en las bases, a que sigamos peleando y a que no dejemos que... No porque a mí me importe que la lucha de los niños se la robe otro partido, porque si otro partido lo hace con dignidad y lo lleva bien, pues mira, chica, me dolerá por la parte que a mí me toca, pero los niños es lo que a mí me importa. Pero creo que por la historia que nosotros tenemos a lo largo de la vida, es nuestro papel. Los más desfavorecidos y la defensa de los más desfavorecidos es nuestro papel. Y ahora que se habla mucho de las mujeres, se habla mucho de los pensionistas, yo creo que está genial, pero que no hay que olvidarse de los niños. Que los niños son los seres más vulnerables de toda la sociedad. Ni siquiera se pueden defender, ni siquiera pueden salir a manifestarse y a ponerle a Montoro de vuelta y media. Y voy a aprovechar ya para finalizar. No sé si puede tener otra vez acceso al vídeo. A ver, lo muevo una miseria. Porque yo me había traído aquí mi... Ay, espera. Sí. ¿Lo tienes? Lo que no sé si le he puesto ya. No, ha puesto el de... Ha puesto 2. Este no sé si... Sí, sí le he puesto. Esta de que sí me he visto varias veces con el tren. El viaje.
Ah, es que esto es para una... Pero con esto girado. Ya, es igual, no gira. Ay, compañera, ¿qué pasa? No lo imagino. Este es el orfanato de mi hermana. Este orfanato con el terremoto se derrumbó y murieron todos los niños. No están entrando con la lava, con los botones. Esta es mi hermana. Ni hambre que pasaba la pobre. Ahora está irreconocible. Hay que quitarle la comida de delante. Le gusta más comer que un tonto un lapicero. ¿Qué te parece? Bueno, pero que, quiero decir, hay niños que una vez que ya llevan aquí tiempo, pues ya, y una vez que ya ven que Sí, que no hay problema. no hay problema. Este es el orfanato de mi sobrino, también en Haití. Sí, lo tenemos en español. ¿Ves que van todos haciendo ahí su mejor Sí, monería? A ver si alguno cala. Desgraciadamente no... Sí, esto lo voy a poner. Susana, la leyenda, bueno, la leyenda o no leyenda de las mafias que practican con niños para la adopción, eso en este momento cómo está. La mayoría de cuando se habla de mafias de tráfico de menores no son para adopción, son para órganos. gestación subrogada y para órganos. A ver. Lo que yo digo si era para el adopción. No, Eso lo sabemos es todos, ¿no? demasiado complicado los procesos de adopción internacional como Ahora se para... han puesto No, ya no, es que además es que ya no tengo Son sobre moral. todo granjas de... lo que sí son granjas de cría ser de humano. mujeres de gestación subrogada, que las tienen como las vacas pariendo. Y en la India o en Etiopía o en Nigeria, y luego otras que son para extracción de órganos, de tráfico de órganos, o esclavitud sexual también. Pero bueno, para acabar con buena sensación, sácame guaparrendo, para que veamos en lo que culmina todo este periplo horrible de burócratas con los que nos tenemos que encontrar y pelear los padres que queremos adoptar, y que hoy precisamente Susana Griso le mandamos unas fotos a Antonio con su niña, que está como loca después de 8 años esa mujer de esperar. Y esta es la llegada de mi hermano David, que fue el tercero de mis hermanos adoptados. Lo avanzo un poco porque es que si no... Estamos aquí todos esperando con los globos, las pancartas, todos a tope. Esta soy yo, esta morena, que no lo parece, soy yo, ¿eh? Hace unos años ya. Ya salen, ya salen. Esto es en Barajas. Se hace la bajar. Está mi madre, en la que está abrazada mi madre soy yo, mi hermana gemela, mi hermano el pequeño William, mi hermana Carmen, mi padre que trae a David en brazos. Si te parece asustado, ¿no? Claro. Claro, él alucinado, él diciendo, pero esta gente de que va...
Él así. Y aquí es que claro, y va toda la familia detrás pitando, silbando, con los globos. Ves salir más familias chinas por detrás también, que llevan sus niñas, también van haciendo así. Porque era un viaje de varias familias. Mira, esta era la niña que os contaba yo del corazón. Mi abuela, la pobre, siempre la pasa igual, se queda parada. Susana, ¿y los contratos con esas empresas que siempre son las mismas para los centros de acogida residencias, esos se podrían en algún momento eliminar? ¿O son como los que se hicieron en el ayuntamiento para 40 años y demás? Porque claro, hay unas inspecciones y esas inspecciones tienen un resultado que se guardan muchas veces en el cajón. Yo no creo que estas licitaciones sean de tan largo tiempo, muchísimo menos. No estoy segura de cuántos años, pero... Sería bueno que esas cosas se empezaran a hacer una crítica y se empezaran a sacar a la luz para que se las quitaran y que volvieran otra vez al Estado y que hubiera... Ya que no hay adopciones o no se dan a los críos, pues que los críos estén en buenas condiciones. El problema radica en que los mismos que se ofrecen en las licitaciones son en diferentes comunidades autónomas. Entonces tendría que ser un pacto de Estado nacional donde las comunidades autónomas fuesen muy generosas y decidiesen ceder competencias al Ministerio para que de una manera nacional se controlara el tema de los menores. De hecho, en las enmiendas a la ley de infancia que hicimos Lorena y yo por el Partido Socialista, una de las medidas que aprobó el PP fue que se generara una lista nacional para que un niño, si no encontraba familia en su comunidad autónoma, pudiese ser adoptado por otra familia de otra comunidad autónoma. Esto hasta ahora no existía. Con lo cual se daba la circunstancia de que en las comunidades donde más niños había, era donde menos familias había y viceversa. Pero no había un cruce de datos, con lo cual podría haber un niño en Badajoz con 6 años que no tuviese familia allí que lo quisiera y en Madrid seguramente un 4 o 5 deseando tener a ese niño. Eso se aprobó y está en la ley, pero tampoco lo han puesto en marcha, que tampoco debe ser tan costoso ni tan difícil volcar 17 bases de datos en una. Vamos, que no es hacer un ejercicio de ingeniería aeronáutica. Ahí habría que hacer un ejercicio, y sobre todo por los dos partidos mayoritarios, Ya no son mayores. bueno, hasta ahora mayoritarios, de reconocer sus culpas, sí, podemos decirlo así, y sería de luego muy interesante lo que tú dices en una estrategia nacional. Sería lo que daría salida a este tema. Ahí el PP ha sido más valiente que nosotros, El PP con el tema de quito las competencias a las comunidades no se achanta. Claro, yo por ejemplo lo que veo que por ejemplo no hemos adelantado tanto en el año 80. Yo conocí una serie de chicos que vivían en Nuevo Futuro, que tienen una residencia ahí en Chueca. Y siguen. No, bueno, pero yo conocí a unos cuantos, que uno fue mi cuñado. Estará encantado, ¿no? No, ahora es mi excuñado, pero bien. No, pero bajo, si el problema es el trauma que tiene. No, si te digo que estaría encantado por lo de Nuevo Futuro, no, pero es que... Por ser tu cuñado, por tu él le dejaron cuando nació, a él y a su hermano, que eran mellizos. Entonces, no podían estar juntos en el mismo orfanato, cada uno estaba en un lado. Se conocieron con 10 años. Con 10 años fue la primera vez que él salió a la calle. En 10 años él no había pisado la calle. Eso es verdad. No había pisado la calle.
A los 10 Pues yo años tengo cuando también salen ese a la camino. calle y tuvieron suerte de que dos personas que eran novios, dos amigos y tal, partieron cada uno a uno. Y a partir de entonces se les empezaron a sacar. A que se conocían, que no se conocían. Y todo eso fue un proceso pues bastante curioso. Es Sí que es que... verdad que con los 18 años se los llevan al Nuevo Futuro ahí a Chueca. Sí. Y es verdad que el hermano nunca quiso saber nada de buscar sus orígenes ni nada, pero él sí. Él entró el tema de que quería verlo y allí yo vi verdaderos traumas de lo que estamos diciendo, de gente sin preparar, gente que buscaba el trabajo como pudiese y algunos les ayudaban y a otros ponían más interés, otros menos, pero sí que es verdad, y es que veo que es que con todos los años que hemos adelantado, con toda la democracia y seguimos prácticamente. Mira, quien sigue rigiendo los orfanatos en la mayoría de las comunidades autónomas, de hecho hace poco Mónica Oltra lo denunció, siguen siendo las mismas personas que durante el final del franquismo ya seguían, o sea, órdenes religiosas en la mayoría de los casos de ultra. Negocio. Ultra. Y de hecho hace poco Mónica Oltra cerró un par de orfanatos porque sometían a los niños a castigos de los de la monja zanahoria de la época de mi madre, o sea, de los de te pongo de rodillas con los garbanzos debajo de... y con los brazos en cruz. Claro, pero luego aquí, ¿por qué no dejan adoptar a los niños chiquititos? Es que no es entendible. No se puede. Aquí, si eres soltera... Oye, ¿aquí hay que pedir la palabra o cada Sí, uno? sí, lo en que ese quiera? momento, han pedido la palabra dos personas. Si tienes una edad Quien determinada... quiera intervenir, que levante la mano, lo anoto y seguimos un turno, ¿vale? No sé. Vicky. A ver, yo estoy malita, pero malita. En primer lugar dices que los socialistas, yo que quisiera saber dónde anda mi partido en cuestión de proyecto, ¿no? Ya no solamente en políticas sociales, sino en todo. O sea, eso mejor para mí, como antes que persona como socialista, lo voy a dejar a un lado porque es que me abre un canal. Tengo 70 años ya y ya son muchos años de lucha para conseguir lo que llegamos a conseguir y ver lo que tenemos. Entonces, hace poco hemos visto a Su Majestad el Rey firmar con los árabes para hacer no sé cuántos barcos, que viene bien porque son puestos de trabajo que hay para trabajadores en Cádiz concretamente, pero sabemos que son barcos de guerra. Y yo me pregunto, ¿qué tratados tiene el Ministerio de Asuntos Exteriores con toda esa cantidad de países que tú nos has dicho, concretamente con África, por ejemplo? Porque es que aunque tú quieras adoptar, yo me vi hace como 30 años, quise adoptar como una niña negra, y es que era imposible porque aparte de que no tienes tratado para poderlo adoptar, es que lo primero, porque lo has dicho tú, no están ni siquiera censados, ni tienen apellidos, ni tienen nada de nada. Por otro lado, pues es que si hablas de esto se te abren las carnes porque un mundo sin niños no es mundo. A mí me queda un cuarto de hora. A ver, una persona con 70 años ya hemos vivido una vida. Todo lo que vivamos ya es regalito, porque cuando yo era pequeña, con 70 años ya había dado... En fin, lo que quiere decir que yo ya he vivido mi vida. Yo un mundo sin niños no lo entiendo. Pero yo no entiendo el que, por ejemplo, en un país demócrata se pertenezca a la OTAN, a la ONU, a la Unión Europea y, con perdón al coño, mi abuela. Y por todo se pague millones. Y vamos luego a ver lo que ganan los diputados, y que si 1.800 al mes para comer y para dormir, que si cada diputado tiene que tener sus 73 o 4, que a su vez son algunas personas que no saben hacer la O con un canuto, ¿verdad? Y van y te están ganando 2.000 o 3.000 euros. O sea, eso por cada diputado, por cada
o por cada compañero o compañera que tenemos a lo mejor en el ayuntamiento. En el mejor tienen lo menos tres en cada... Tú fíjate lo que eso supone, ahora te vas tú a dividir el Congreso de los Diputados, la comunidad autónoma, las distintas comunidades autónomas, todo lo que conlleva de sueldos, más luego cada asistente que tiene, porque cada uno le hace falta tener a 10 a su alrededor para que le vaya diciendo lo que tiene que hacer. Oye, mira, macho, macha, si no sirve para ser la ministra de Sanidad, lárgate, que venga otra. Por lo menos tendrás que saber poner una inyección. Al menos una ministra o un ministro tiene derecho a tener sus asesores. Pero un concejal del Ayuntamiento de Madrid, tener un equipo de 3 o 4 asesores, ganando 1.000 y pico o 3.000 euros, en su caso hay veces que ganan más que el propio concejal. ¿Pero de qué vamos? ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? Y luego te vas a los colegios y ves cómo hay niños pasando hambre aquí en España. Es que no te tienes que ir aquí. Es que no te tienes que salir de España. Mira, yo por poner una anécdota de España, tengo unos amigos que hace varios años, que no son del mismo género, acogieron a un hermano y a una hermana. Y cuando fueron a recogerlos al orfanato donde estaba en la Comunidad de Madrid, pues les llevaron a la habitación donde dormían los dos, tendrían 4 y 6 años. Y él no se le olvidará que de pronto se abre la puerta y entran como 10 más de la misma edad, diciéndoles, llévame a mí, que yo voy a ser mejor hija. Pues yo ahora Esto ya, es Madrid, no con es esto España. y con esto ya voy a terminar. En Madrid yo hasta hace poco estaba en el consejo escolar y los mismos padres obreros que somos protestaban porque daban en becas a niños que vienen de otros países. Y es que yo, para mí son niños tan niños. Claro, yo para mí Un ecuatoriano que un español. Es un niño, tú lo pides donde quieren nacer. nacer es un accidente geográfico que te condiciona la vida. Bueno, entonces, luego por otra parte has cruzado algo que a mí me ha molestado mucho. Y por si alguien no lo entiende, y luego porque estoy muy harta de escuchar, mira, las personas que van a la cárcel, por desgracia, van a la cárcel porque se han comportado mal en esta vida. En la cárcel pagan lo que les corresponda, ¿no? Y que tú digas que salen con un sueldo. Yo no he dicho un sueldo, yo he dicho una ayuda. No es verdad, no es verdad. Dentro de los centros penitenciarios, que bueno, eso el día que me dé con Mercedes Gallizo, ni te quiero Pero contar. que no me parece mal que salgan con No, pero es que lo has dicho, que le dan ayudas. No hay ayudas. Vamos a ver, en un centro penitenciario hay talleres de trabajo, donde trabajan y pagan su seguridad social y cuando salen cobran su paro con cualquier otra empresa. Y si les ayudan al salir, si están 20 años en una cárcel, por ejemplo, un chaval que se le han metido con 20 años sale con 40, mejor será tener una ayuda para que poder salir rehabilitado y poder vivir, porque tan jóvenes, uno de 40... Y no me has entendido, yo soy como abogada, soy una grandísima, creo, defensora de los derechos de reinserción de los presos. Es que no lo hay, es mentira, no lo hay. Sobre no todo, lo hay, no sobre existen. todo porque hay No existen. presos y presos. Claro, pero es que El típico estamos metiendo preso aquí, que robó, metemos los presos con los porque niños. era drogadicto en los años 80 y se ha comido 20 años en la trena, a Sí. eso no hay derecho. No, y todas las ayudas que se le puedan dar a esa criatura cuando Pero es salga, que no, bienvenidas sean. Susana, Pero es que no a se estas puede comparar criaturas los no les niños dan con los nada. presos. No, y lo que te quiero decir es que estas criaturas no tienen nada. A lo mejor la comparación ha sido desafortunada, pero es que estas criaturas con 18 años Y hay presos de la droga, que también han hecho sus talleres, pero y también, sus cosas, vuelvo a y la no misma, tienen nada. pero es que también hay personas que lo estamos manteniendo en centros penitenciarios donde han sido detenidos en aduanas que no es una aduana, y tú como abogada, porque yo soy analfabeta, por 13 años estaba trabajando, en una aduana es tierra de nadie, de momento no. Bueno, si cogen a un señor con droga, a un ecuatoriano, un peruano, un colombiano, de donde venga, ¿por qué te quedas con él aquí? Le metes en la cárcel 40 años, tienes que estar pagando la manutención,
y luego les da, porque además el cura del centro penitenciario ya se ocupa él de darle un buen trabajo y luego ya se va con la vejez. ¿Por qué no se le devuelve a su país? Que vayan a las cárceles de allí. Claro, es que el dinero que podemos aprovecharlo precisamente para dárselo a esas otras criaturas. Y esos que vienen con drogas de otros países, que se vayan a sus países, que no lo metan en España. Exacto, yo es que no soy experta penitenciaria. No, yo tampoco. Entonces, Ahora, el día que vea Mercedes Gallito se le va a caer el sombrero. Seguramente habrá muchísimas partidas en este país de las que se pueda arañar para que no haya un recorte de ahí muchísimo. millones de euros a la infancia. De ahí muchísimo, pero de otras partes no te quiero ni contar. Que es que son 800 millones de recorte. Porque yo el día 2 de mayo a mí se me caía la cara de vergüenza que te suban a un anciano el 0,25 y ver a los putos políticos, a los nuestros y los que no son nuestros, comiéndose lo que son de los madrileños y bebiéndose. Se bebían todo y se comían todo. Vayan ustedes a la mierda. Ni Madrid ni España está para que ustedes estén pegando un festejo porque sea el 2 de mayo. Pero bueno, Víctor. Nada. No, tranquila no. Es que ocurre eso, que hay niños pasando hambre. Y entonces tú estás con José Sacristán, ¿no? ¿Eh? Tú estás con José Sacristán. Ah, yo no sé con qué está José, yo sé lo que siento por mí. ¿Cómo cojones esto no pega una explosión? Pues claro que sí. O sea, es que hay niños pasando hambre en España. Es que hay niños pasando hambre en España. Y ya está. Ya. Hay niños pasando hambre en España, ¿eh? Sí. No se nos olvide, exactamente. No se nos olvida. Los políticos ahí vienen dándoselo. Bueno, Mercedes ha pedido también hacerte un... Mira, yo tengo 2 niños en acogida. Lo que pasa es que ya han pasado a la fase de adopción, ya están adoptados. Y son 2 hermanos españoles, pero mi hija se dedica mucho a este temas y realmente es triste cómo vienen. No se conocían los hermanos. Iba a decir lo que había dicho la otra señora. Mi niño con mi niña no se conocían y estaban en el mismo centro. Solamente con una diferencia de 2 años y no estaban en los mismos módulos. Porque no estaban en los mismos pabellones, ¿no? Exacto. Por la diferencia de edad. Pero la pena que vinieron realmente malnutridos, higiénicamente mal, porque venían con un problema de piel y luego con un lenguaje muy atrasado, vinieron con unas deficiencias muy grandes. A mi hija casi le cuesta la salud, porque hoy mis niños tienen 12, ya los conoce Inmaculada, tienen 11 años y 13 años, no son ni los mismos niños. Ni la sombra de los Bueno, ¿qué dices? Pero que hemos luchado ha sido muy fuerte. Es decir, que entonces no lo llevaban las monjas, lo llevaban residencias externalizadas. ¿Aquí en España? Sí, en Madrid, porque mi hija no lo recogió de una residencia sino externalizadas. Pero como lo tenían como cosa para ganar dinero, como yo le dije a uno, es que hay que ganar dinero, digo, pero es que usted no ha puesto una gasolinera. Porque una gasolinera es un negocio rentable, pero una residencia es algo altruista. Es algo que se pone como una filantropía porque se quiere hacer algo diferente. Por la sociedad. Exacto. Pero se puede pretender de una comida sacar beneficios. Exactamente. ¿Qué ocurre? Que las cuidadoras pues están mal pagadas y también están mal atendidos los niños, porque ellas también están resentidas con quienes pagan. Y es un ciclo donde todo se retroalimenta y nada se soluciona. O sea, mis niños sabían ni lo que era la llave de la luz. Mis niños cuando los cogimos el primer día y sonó una bocina, dijo, Laura, que nos llaman a la cena. O sea, no sabía nada de nada. ¿No se habían sacado a la calle? No los habían sacado apenas a la calle. Es decir, los sacaban una vez al año a una casa de campo. Pero ¿Qué edad has dicho que tienen tus hijos ahora? mis niños ya tienen 13 y 11 años. O sea, que esto hace relativamente pocos años. Los hemos cogido con 2 y con 4 años. O sea, hace 10 años. Con 4 años y Esta medio y con realidad. 2 y medio. Pues esa realidad sigue siendo exactamente. Y te reitero, ha habido padres que también han hecho acogidas, pero como vienen con unas deficiencias terribles, luego esos niños no han tenido, ¿cómo decirte yo?, una interactividad desde que nacen. No han olfateado a una madre, no han olfateado a un ser humano que les siga. Vienen desarraigados, desestructurados. ¿Cómo? Tienes que querer desde la razón, no desde la emoción. Como tu hijo te quiere a ti. Tu hijo a ti te quiere cuando ya le pones la teta. Te quiere de la emoción, pero nosotros hemos tenido que hacer el cariño desde la razón. Con lo cual es mucho más difícil.
porque tú eres una persona que ellos no han elegido, sino que tú los has elegido. Porque mi hija dijo, yo quiero 2 hijos, 2 hermanos, o 3, me da igual. No, y que viene además con una falta de Total. capacidades afectivas. No puedes, no, totales. vienen inertes totalmente en cuanto a vocabulario y sentimientos. Todavía hoy les cuesta trabajo manifestar afectos. Y llevan 11 años. A mi hija le ha costado la salud y lo sabe quien está aquí. Es decir, que es muy duro. Y de hecho, mi hija ha ido a terapias para ayudar a otros padres y de cada 10 que se acogen, casi se devuelven más de la mitad. Porque o rompes el matrimonio, porque vienen con una agresividad, porque vienen a la defensiva. Yo termino, mi niño con esto termino. Mi niño una noche, recién llegado, le ponía para cenar lo que cogía lo tenía que ver, porque tenía miedo que se lo quitaran. No, Jesús, no te lo quitan. Sí, se lo quitaban. Entonces, una noche se durmió con nosotros, vamos, en su camita, en su habitación, que le habíamos puesto, y cogió un muñeco. Y al día siguiente digo, Félix, el niño tiene sangre en la mano. No había forma humana de quitar esos dedos de ese muñeco. Porque sabía que si abría la mano, se lo quitaba. Mi niño no lloraba, graznaba, como un animal. Mi hermano, por ejemplo, hacía así. Graznaba. Se escondía debajo de las mesas, o sea, hacían aspectos fetales debajo de la mesa. Totalmente. Como si fuesen O sea, retrasados. realmente, y son de Madrid, son españoles. Exacto. Sí, a mí me hace mucha gracia cuando las autoridades españolas se dan golpes de pecho. ¿Alguien ha visto alguna vez en algún medio de comunicación que una cámara haya entrado a un centro residencial No. de una comunidad autónoma? No. Esos niños Porque mira que periodistas lo han intentado, ¿eh? Y de hecho, un director consintió que entraran para denunciar las condiciones y a los 2 días estaban en la puñetera calle. Y me callo más cosas. Pero esos niños son posibles prostitutas, posibles proxenetas. Porque salen con 18 años sin afectos, bloqueados las emociones, bloqueados los dentro sentimientos. de esos centros cuando ya son adolescentes. Que salen con 16. ¿Qué pasa? Que no saben, están rabiosos, no conocen sus raíces. Eso no tienen ayudas. Confunden afecto con sexo, confunden muchas cosas. Muy triste, y que se les quita una Por eso cena. que yo digo que, jolín, pagándoles de 3.000 a 5.000 euros, ¿no tendrá esta gente dinero para darles No sé. una atención mejor a estas Sé que una ducha era como las duchas de los judíos. Pues tú coges una ducha y las haces así, a los niños. No uno a uno, con una manguera. Claro. O sea, horroroso. Y estamos hablando De Madrid. de un país industrializado, socializado, y que se entiende que estamos Pero es lo que en el venimos a primer mundo. decir, no Por tienen eso voz, me pongo no se mala. defienden, No. no se les escucha. No. Y lo que tú has dicho, mi hija fue a una inspección, a una residencia, y le dijo a una niña, en Navidades, llévame por favor, porque no tengo a nadie. Mi hija vino llorando, mi marido llorando, yo llorando. Pasamos las Navidades horribles, porque vimos a aquella niña. Entonces mi hija cogió niños precisamente porque estaba muy cerca de ellos y sabe lo triste que son niños desestructurados totalmente. Y se tardaba mucho, tienen como, oye, como si no se afectara lo que les pasa. Es un bloqueo emocional para que no les ataques. Son supervivientes. Sí, yo por ejemplo, a mi hermana, la que llegó con 6 años, la escucho muchas veces contar pues que no iba al colegio, que se dedicaba a lavar la ropa de los compañeros. Muy triste, muy triste, muy Que triste. solo comía una vez al día. Sí, muy triste todo. Que si no lavaba bien la zurrada. Los ponen en el plato, comes bien, no comes, pues nada. Y te lo cuentan con una naturalidad asombrosa, ¿no? Que claro, tú te quedas con los ojos como... Muy triste todo. Muchas gracias por Pero es escuchar. Haití. Muchas gracias por escucharme. Gracias Tenía ganas de decir que estaban realmente... Porque de verdad, que esto que yo cuento de Haití, de Nigeria, de Brasil, de No está Mali, aquí, está aquí. Tal, pero es que es lo que tú dices, es que está aquí. Día a día. Está aquí y a los 18 años, ¿Cómo después salen? de haberlo sangrado todos los meses, a la calle. ¿Y cómo salen? A la calle. ¿Y qué vas a hacer en la calle? Pues ya verás. Eso es. Perdido, carne de cañón, Eso toda la es. vida. Robar, atracar y lo que Eso es. Muchas gracias. Gracias a ti, Juan. Sí, yo, vamos a ver, estáis tocándonos la fibra emotiva, porque la verdad es que es para emocionarte el dolor que hay en el mundo.
Pero en este país siempre lo ha habido. Siempre. Hemos tenido un compañero socialista, por ejemplo, Valentín, que lo sufrió esto cuando él era joven, era la época franquista, y lo pasó fatal. Y lo que estáis contando de que se quitaban la comida unos a otros es la puñetera. Pero estamos en una agrupación socialista. Y estamos en una agrupación socialista, y es para decir y volcar ciertas soluciones a estos temas. El negocio de la pobreza hay que erradicarlo, pero como partido tenemos que luchar por eso. Es decir, señores, el negocio de la pobreza no es negocio, se acaba, porque nosotros queremos hacer esto a nivel estatal, y planificar como se planifican las universidades, pues se planifica también el crecimiento sano de la infancia. ¿Qué se puede hacer? Metiendo dinero y desarrollando... Y sin meter, es un ahorro. No, pero vamos a hablar de dinero, pero vamos a hablar de socialismo. Vamos a hablar de socialismo. Mira, yo le he hecho un plan. He hecho un plan y se lo he dado a todos. Un plan de impulso de la adopción internacional. Pero no cosas etéreas, sino con qué dinero, con qué plazos, quién lo tiene que desarrollar, en cuánto tiempo y con qué objetivos tiene que cumplir. Lo mismo lo he hecho con adopción y acogimiento nacional. He hecho una modificación del proyecto de la ley para que la presente el Partido Socialista. Yo ya he hecho todo lo que podía hacer y se lo he dado al Partido Socialista. Sus manos está presentando. ¿Pero a quién se lo ha dado al actor? ¿Al que quiere salir en los periódicos sin decir nada, solamente porque es guapo? Por favor. Pues ya no tiene ganas de dárselo. Ya no sé qué decirte. A ver, yo creo que... A Emilia, espera, leo la palabra y si quieres después tú. ¿Has terminado, Juan? Sí. Pues leo. Sobre el tema que se dice, no solo aquí, sino a veces en la prensa y mucha gente cuando le ponen la alcachofa de un periódico o de alguna tele, lo de los diputados, los concejales, etcétera, etcétera. Pero ¿y los del 35 del IBEX, que son presidentes, consejeros delegados, que no se les suele mencionar y tienen grandes sueldazos y grandes beneficios y encima no pagan los impuestos? A esos los diputados también tienen derecho a comer, y aunque ganen 2 o 4 mil euros, si ganan mucho que se pongan topes máximos, me parece bien, pero no olvidemos a los ricos y a los ricachos y a los directores y directivos. Pero es que esos ricachos también están metiendo baza en lo de los niños. También. Es que no tienen ningún tipo de escrúpulo. O sea, esos ricachos que tienen ya dinero para 4 generaciones de su familia, no tienen el más mínimo escrúpulo en también meterse en licitar orfanatos. Ya ves. Sí. Es increíble. Y No tienen ni la residencias más mínima decencia. y todo, y los hospitales y todo están metidos. Sí. ¿Ya has terminado? Pues Emilia ha pedido la palabra. ¿Alguien más? Pues con Emilia terminamos. Venga, Emilia, ciérrame. A ver, Ciérrame. yo creo que el Partido Socialista tiene la obligación de hacer visible un drama como el de Botán. Efectivamente, yo creo que si no lo hace el Partido Socialista no lo hace nadie. Tenemos que convencer a los compañeros que hagan una campaña sobre infancia, un cambio de leyes sobre infancia. Y lo tenemos que hacer, si estamos convencidos de ello, desde las bases. Hay sitios horribles que no habéis mencionado, como es cuando a un niño lo sacan de un orfanato y lo llevan a, ¿cómo se llama? Bueno, son como cárceles de niños los reformatorios. El que yo conozco es el de Azuqueca. Entonces, incluso en esos sitios tan horribles, pues lo que hay que hacer es legislar. Es legislar por el trato que reciben. Entonces tenemos un problema con la infancia y tenemos porque además el problema que nos venden cuando habláis de los chicos de 18 años que salen de los orfanatos, el problema es que nos lo venden como que se les lleva a pisos tutelados y en los pisos tutelados viven no sé cuánto tiempo en compañía. Yo te digo la información que yo tengo. Entonces, pero que eso le pasará a uno, le pasará a 2, pero nada más, es que eso es el cuento de la vida.
Entonces, hay que encontrar las causas por las que esto no lo denuncia nadie. Y tenemos que buscar voces potentes y voces conocidas, por ejemplo, a través de, bueno, no sé, he mencionado a una locutora o a alguien que esté implicado en estos temas y que podamos encontrar una voz que haga saltar las alarmas si es que no lo conseguimos dentro desde las bases. Quiero decirte, la infancia y la juventud son el futuro de este país y lo que no podemos estar es haciendo delincuentes dentro de nuestra propia sociedad porque el sistema no funciona. Y eso es una obligación, no voy a decir única, pero sí preferente del Partido Socialista, con independencia de quién esté. Nada más. No da votos. Bueno, si no da votos, es que no. A ver, las necesidades no dan votos. Hacer servicios, a ver, arrebatarle los servicios sociales a la Iglesia es una obligación del Partido Socialista. Es que nosotros nunca nos hemos movido como Partido Socialista por los réditos de votos, sino por la ayuda que le podíamos prestar a los ciudadanos y lo que socialmente era de justicia para los que más lo necesitaban, ya fueran mayores, jóvenes, pequeños, en educación, en sanidad, en ayudar. Muchas veces nos lo han dado por todos los lados, precisamente porque hemos sido, como yo digo, los buenos tontos y ellos siempre han sido los malos muy listos. El otro día que escuchaba lo de las cloacas del Estado y como Aznar dijo, hasta aquí hemos llegado con lo de TAP, hasta a partir de ahora también vale como arma arrojadiza. Pero es verdad, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Nosotros nunca nos hemos movido, nuestra bandera siempre ha sido la igualdad de derechos para todos los españoles y para el mundo en general. Y la igualdad de oportunidades. Y que aunque uno nazca en una familia pobre, tenga derecho a sanidad, a educación y a un trabajo digno. Y a que huérfano y a una familia digna también, que le cuide. Y si no es posible, pues a la mejor educación. Y si no es económicamente solvente, nos da igual, es socialmente necesario. Y es lo que nos ha movido a nosotros siempre. Claro, ese es el problema, que nos ha movido, ya no nos mueve. Te voy a contar una anécdota, de que en mi barrio han cogido y unos locales los han alquilado y los ha cogido una empresa que se llama Con Cuidado. Una empresa que se llama Con Cuidado, y no estoy hablando de infancia, estoy hablando de mayores. De gente mayor que bueno, pues los acogen allí, los meten para que duerman, les dan de comer, toda la pesca esa. Estos vienen de la mano de Podemos. Vienen de la mano de Podemos. Vamos a ver. Por eso he dicho lo del negocio, porque eso es un negocio. Es decir, se está jugando con la pobreza. Está denunciado en el ayuntamiento hace oídos sordos y carecen de todas las licencias de habitabilidad para ocupar el local. Es decir, allí no puede dormir la gente, y sin embargo están durmiendo la gente. Bueno, pues si eso es con gente mayor, que por desgracia la crisis lo va a traer mucha gente así de esa manera, y que si esa infancia que tú estás hablando se incorporan también en ese rol, esto va a ser la debacle. Va a ser la debacle, porque es que va a ser así. Entonces, claro, pues saldrá el de turno, el indignado de turno, y dirá, vamos a barrerlos. Y nos barren a esos y a nosotros. Por lo tanto, yo creo que hay que afianzar y decirle a nuestro partido que hay que poner las neuronas al servicio de los demás, pero planificando las cuestiones, no haciendo tonterías. Por eso yo no soy pedrista. No me digas. Yo creo que sí. Aquí no se tiene que hablar Digo porque ni de no. ni de nadie. No, porque ese no lo va a hacer. Voy a quitarlo. Pues compañeros, agradezco a Susana la charla que nos ha dado sobre la infancia y la situación de la infancia, no solo en España, sino también en el mundo, y que los niños yo creo que tiene que ser el primer objetivo, porque son los más indefensos y los que no tienen voz, y como Partido Socialista nosotros deberíamos de darle voz. Pues muchísimas gracias. Gracias a ti. Muchas gracias.